buenas, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a nuestro último capítulo de nuestro podcast tratando la trata de esta segunda temporada, #Conciencia Viva. Hoy tenemos un capítulo súper especial para acabar el año. Recientemente ha salido a la luz un libro que es súper recomendable, de verdad, lo lees y no vas a quedar igual. Nuestro libro, La industria pornográfica en Internet, características y consecuencias. Un libro en el que hemos podido apoyar como Amar Dragoste, un libro muy especial en el que diferentes autores y expertos han cedido su conocimiento y creo que es impresionante, creo que va a ser un impacto muy grande y que es un libro que desde jóvenes, adolescentes, padres, madres deben leer y no vas a quedar igual. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque tenemos con nosotras a una de las escritoras que ha participado en el libro. Hoy os quiero presentar a Nira Santana. Ella es experta en videojuegos con una perspectiva de género. Además, es licenciada en Bellas Artes, ha hecho un máster en estudios feministas, políticas de igualdad y violencia de género. Además, también es experta en diseño de videojuegos. Tengo muchísimas ganas, curiosidad y tengo que preguntarte muchísimas cosas porque tengo que decir que yo no soy gamer, que no conozco mucho el tema, pero necesitamos conocer qué es lo que está pasando con el mundo de los videojuegos. Creemos que hay muchísima violencia también detrás y con muchísimas ganas de que nos descubras todo lo que sabes, todo lo que has investigado, todo lo que has experimentado. Así que gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes de verdad por facilitar este espacio en el que poder hablar de estas cuestiones que, como bien dices, son tan importantes. Es un lujazo tenerte, de verdad. Y me gustaría primero preguntarte, pura curiosidad, ¿cómo empezaste con el mundo de los videojuegos? ¿Cómo arrancas en esto? ¿Cómo empiezas a investigar este tema? Bueno, a ver, yo jugaba desde pequeñita. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, históricamente ocurrió algo que yo viví como algo individual, como Ujú, algo personal, pero que resulta que permeó en muchísimas mujeres en aquel momento, ¿no? ujú, Y niñas como yo. Y es que, bueno, mi madre tenía un Atari, una máquina mítica de videojuegos, y las dos jugábamos. Y ella se compró esa máquina porque otras mujeres de su edificio la tenían también. Y ella ujú, decía que no se iba a quedar atrás porque aquello estaba de moda y ujú. ella tiene que comprarse la máquina. Y además mi madre es una mujer humilde, es decir, que ella compró la máquina con mucho esfuerzo, como comprar hoy una Play 5, Ujú. ¿vale? Porque era algo que gustaba en aquella época y que compartía con otras mujeres. A mí me encantaba jugar, pero es verdad que entra en escena la Game Boy, que como su Ujú, mismo nombre indica, pues es un juego para chicos. ujú, Y si alguien tiene alguna duda, pues si tiramos de vídeos promocionales de aquella época, pues veremos que ese producto estaba asociado a niños, chicos y hombres que interpelaban e invitaban a jugar con esa máquina a niños, chicos y hombres. Y al final, pues, fue un momento donde hubo una ruptura, ¿no? Con las mujeres y ese uso de los videojuegos que para nosotras era normal y naturalizado. Desde ese momento yo realmente, mi madre siguió jugando, se compró la Game Boy, se compró su Tetris y siguió jugando, pero para mí, pues como para otras niñas, fue un momento de ruptura y de alejamiento de los videojuegos hasta que empiezo a trabajar ujú. con menores en un servicio especializado de atención a mujeres y menores en situación de violencia de género. Yo llevaba la parte de prevención y la verdad es que tuve bastante libertad de hibridar el arte, ¿no? Esa Ujú. formación mía de partida con las cuestiones de género. Y ahí fue en ese contacto con 3.000, 4.000 menores al año cuando me doy cuenta de que el videojuego formaba parte de sus vidas y empezó una relación como de fascinación pero a la vez de rechazo hacia el videojuego, ¿no? Porque por una parte veía un montón de elementos artísticos que me fascinaban, Ujú. pero por otra parte también veía un montón de sexismo y estereotipos de género que no me casaban, ¿no? Con ese producto tan innovador, Ujú. ¿no? En cuanto a la técnica, pero Ujú. tampoco innovador respecto a las narrativas. Ya. Y ahí fue donde me interesé por Wow. estudiar ese posgrado en videojuegos, porque quería utilizar esa herramienta Ya. para analizarlo y para utilizarlo como una herramienta de transformación social. Wow. Entiendo que es un trabajazo lo que hay detrás, porque hay muchísimos videojuegos en lo poquito que,
que he leído y me llamaba mucho la atención algo que decías, que en el 2009 la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados y las Diputadas declara que el videojuego es un producto cultural equiparable pues a la música, a la literatura, al cine y claro, estamos viendo que detrás del videojuego pues hay una estructura muy patriarcal, como tú nos cuentas, valores muy sexistas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué te has encontrado? Bueno, el videojuego es un reflejo de nuestra cultura, Ujú, pero a la vez genera, em, o sea, genera impacto dentro de nuestra cultura. ujú, Bebe de nuestra cultura y también genera impacto en nuestra claro, cultura. Entonces, claro, como producto cultural equiparable a la danza, a la literatura, al cine, pues va también a contener elementos de esa sociedad patriarcal que desgraciadamente pues todavía mantenemos. ujú, No va a ser menos. La diferencia es su carácter inmersivo. Cuando tú ves una película, la estás observando como una espectadora, ¿no? Y tú no puedes intervenir sobre lo que está ocurriendo. ¿M? Puedes tener una doble, triple lectura de lo que te están proponiendo y sí, al final construir otra narrativa paralela a la propuesta de esa directora o director de cine. Pero en un videojuego tú estás tomando decisiones. Y ujú, esto es lo más similar a lo que hacemos en la vida real, que es tomar claro, decisiones. Tú te pones en la piel del personaje. Por tanto, hay investigaciones que hablan de cómo los videojuegos pueden permearnos positivamente si incorporamos valores positivos al producto, ujú, pero también puede perjudicarnos si los valores que incorporamos son negativos. Por tanto, la elección y la configuración previa del producto es fundamental para que ese producto nos pueda ayudar a avanzar. claro. Eso me lleva a pensar en juegos como por ejemplo el GTA, donde se normaliza la violencia de una manera muy fuerte, muy brutal. O sea, el hecho de que puedas decidir entrar en un club de alterne, que puedas prostituir a una mujer, pero sobre todo, también es que luego puedes llegar a matar o atropellar a esa mujer para recuperar el dinero o para recuperar puntos. O sea, de verdad me ha dejado absolutamente cao cuáles son las consecuencias que eso lleva en las personas que juegan, en los jóvenes. Pues la desensibilización y banalización respecto a estas cuestiones, porque al final, cuando tú sitúas, ¿no?, este tipo de escenarios como un elemento meramente lúdico y para partirnos de risa mientras estamos llevando a cabo acciones eh, terribles, Ujú, pues al final acaba por hacer que tú pierdas la empatía frente a lo que está ocurriendo en el mundo offline, ¿no? ujú. Y esto sí es preocupante y no es una percepción, es que ya se han hecho investigaciones, por ejemplo, una de ellas en 2017 se publicó en una de las revistas de psicología más prestigiosas a nivel mundial, y fue una investigación llevada a cabo por dos universidades europeas y dos estadounidenses sobre el comportamiento de más de 13.000 menores en Francia. Son Es decir, muchos. una buena muestra. Sí, sí. Y se pudo concluir que la exposición a videojuegos de carácter sexista genera comportamientos del mismo tipo en el plano real. Luego también se han hecho otras investigaciones más modestas, más pequeñas, con jugadores del GTA. Ujú, Y se ha podido concluir también que hay una menor empatía frente a estas cuestiones, a estas realidades, cuando hay una recurrencia de ujú. juego, en este caso con el GTA, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar, porque hay empresas, por ejemplo, como Rockstar Games, que banaliza el tráfico y la trata, Ujú, pero luego hay empresas también o personas que están al frente de proyectos, como por ejemplo em, Chicas 24 Horas Happy de Mabel Lozano, es un ujú, videojuego Serious Games que puedes descargar en Android y demás, y tienen un tratamiento totalmente distinto. claro. Un tratamiento en el cual estamos utilizando el videojuego para acercar una realidad a quien juega de una manera respetuosa y de una manera en que, como podemos ver un documental o podemos leer un libro al respecto, pues en este caso
lo hacemos aprendemos a través de un videojuego, tomando decisiones y poniéndonos en la piel, ¿no?, de una mujer que se ve en estas circunstancias y que atraviesa una serie de situaciones en las cuales la estamos acompañando. Y entonces entendemos mejor esa realidad. Es un Ya, tratamiento totalmente total. diferente. Es una herramienta finalmente educativa, Claro, ¿no? al De final, por eso, sensibilizar. el producto no es problemático. Lo problemático es cómo lo configuramos. Y no es casual que GTA incorpore este escenario tan machista y tan brutal, porque es que investigados por el gobierno de Reino Unido en 2019 descubrieron que estaban pagando un 64% menos a las mujeres de la empresa. Eso, es que es difícil de creer realmente que a estas alturas un 64% Sí, menos en el salario de dos personas que hacen lo mismo, es que es tan difícil de creer. pero no solo esto, es que en declaraciones de trabajadoras y trabajadores actuales, no estoy segura si fue en la BBC o en The New York Times, declararon que, bueno, está en hemeroteca, es decir, que podemos buscarlo en internet y verlo. Em, Hicieron unas declaraciones en las cuales decían que menos mal que eso ocurrió y que multaron a Rockstar por esta brecha salarial, Ujú. porque en ese momento em, altos ejecutivos de Rockstar, acompañados de trabajadores de la empresa, en horario laboral, mientras ellas asumían El trabajo de el ellas. trabajo de ellos, iban a clubs de strippers. Entonces, claro, no nos debe sorprender que luego, en el juego, exista esta reproducción, Ujú. este escenario que al final forma parte de la cultura brother, de esa cultura bro, Ujú. cultura de hermanamiento tóxico entre hombres, Ujú. pues está representada en el juego. Que esto es algo que yo trato de hacer entender al alumnado, ¿no?, a jóvenes. Es decir, cuando un videojuego es machista, entiende y tienes que saber que la empresa que está detrás también lo es, siempre y en todo caso, porque si tú no eres machista, tu juego no lo va a ser. Porque el machismo, además, yo lo pregunto al alumnado, ¿el machismo mejora las mecánicas del juego? No. ¿Mejora la banda sonora? No. ¿Mejora el modelado 3D, 2D, la animación? No. Entonces, ¿por qué está en la ecuación? Porque la empresa que está detrás lo es y normaliza todo lo que está ocurriendo en el juego. Pero no solamente es que lo normalice y al final el videojuego sea un reflejo de lo que está pasando en la empresa. Es que al final el videojuego, como bien decía al principio, vuelve a permear en la sociedad, en esa sociedad donde probablemente jóvenes que están jugando sean futuros creadores de videojuegos. Entonces al final es una rueda de hámster. O que puedas repetir comportamientos que Claro. estás... porque creo que además son juegos muy adictivos, en los que uno pasa muchas horas, en los que uno juega en grupo y finalmente se convierte como en un sistema de vida donde puede ser que luego repitas o busques conductas similares, violentas. El videojuego al final, a ver, pensemos que hay grandes marcas que venden su producto desde hace décadas y además tienen muchísimas ventas, para no decir ninguna marca, Ujú. siguen pagando por publicidad. Claro. Una publicidad en televisión, por ejemplo, de 20 segundos, Ujú. porque saben que influye en el comportamiento de quienes van a consumir ese producto, porque saben que de alguna manera van a llegar a vender más porque van a influir en el comportamiento de quienes lo van a consumir. Son 20 segundos. Un videojuego no son 20 segundos. Son horas y horas de juego. Horas y horas de juego donde tú eres quien protagoniza ese relato. Entonces, claro que influye, claro que impacta. Hablábamos de la brecha salarial. Entiendo que también hay muchísimos más hombres haciendo videojuegos que mujeres. ¿Qué pasaría o por qué no hay más mujeres que estén diseñando videojuegos, que estén trabajando en estas empresas? Bueno, pues frente a la errónea idea de que no estamos porque no nos interesa el mundo de los videojuegos, hay que decir que en España actualmente nosotros somos el 49% de quienes juegan a videojuegos. Wow, Es decir, mucho. prácticamente la mitad. Sí. Ujú. Sin embargo, hay algo que nos influye muchísimo
en cómo nos relacionamos y cuál es nuestra percepción del mundo de los videojuegos. No solamente del videojuego en sí como producto, sino de todo lo que envuelve a la industria de los videojuegos. Y es el juego online. Si nosotras, cuando estamos jugando, sufrimos, además del ciberacoso extendido que sufren los hombres, el acoso por razón de género o el acoso machista, que me gusta más ponerle este nombre, el acoso machista, al final nosotras nos vamos pensando que este es un mundo hostil, ¿no? Es un mundo hostil donde no tenemos cabida y por tanto muchas dejan de jugar, otras utilizan seudónimos, nombres de usuario masculinos o ambiguos para jugar, un nickname, una skin, un avatar de hombre, no utilizan el chat de voz o utilizan distorsionadores de voz masculina. Yeah. Entonces, claro, todo esto las aleja del desarrollo de videojuegos y de entender que ese es un mundo para ellas y que por tanto pues pueden hacer un ciclo formativo de videojuegos o un grado que las pueda llevar también a la industria, porque fíjate que somos el 49, pero si cuando un chico, un hombre, entra a una partida, ve todo hombres, porque claro, probablemente todos los días está jugando con un 49% mujeres, pero no las ve porque están bajo nombres de usuario masculino. Claro. Entonces piensa que está rodeado de hombres. Por tanto, él se va con la idea de que el mundo de los videojuegos es de hombres. Refuerza esa idea. Pero ellas se van pensando que son bichos raros. Porque a pesar de que sí, juegan con un 49% mujeres diariamente, no las ven Se tampoco. hacen pasar por hombres. Y esto influye muchísimo. Claro. Y el tema de los avatares que están pornificados, el ángulo de las cámaras en los videojuegos, ¿qué opinas de eso? Bueno, a ver, sobre todo hay muchísimas empresas indie, ¿no? Más pequeñitas y con propuestas más ricas, alternativas, que no tienen nada que ver, ¿no?, con lo que estamos viendo a nivel más comercial en los llamados AAA, que están haciendo cosas muy interesantes. Pero si hablamos de los videojuegos que llegan en masa a menores, desde luego la imagen que dan de las mujeres no es una imagen diversa ni en los modelos corporales ni en las narrativas que acompañan a estos personajes. Los cuerpos siguen siendo hipersexualizados, cosificados, fragmentados en esas cinemáticas, es decir, por ejemplo, cuando llegamos a un nivel, ¿no?, y nos ponen esa cinemática, esa parte que no es jugable, pues normalmente el tiro de cámara pues enfoca a los pechos, los glúteos, ¿no?, a zonas del cuerpo sexualizadas, y luego los cuerpos son imposibles, ¿no? Como digo yo en clase, 90-60, 90x2. Es una cosa que es imposible y además jóvenes todas, ¿no? Yo siempre digo, a mí me encantaría que en los videojuegos se entendiera la diversidad a todos los niveles, por ejemplo, también en cuestión de edad, porque a mí, que yo soy una señora ya, me gustaría jugar con un personaje que represente una señora que no tenga que ser la madre o la abuela del personaje, ¿me entiendes? Sí, Yo claro. también quiero ser protagonista del relato y, bueno, y por supuesto atender la diversidad en toda su dimensión, ¿no? Hace no mucho fui a un ciclo formativo de videojuegos y había un chico que estaba preocupado cuando terminó mi intervención porque decía: ay, mira, me he quedado fatal después de tu charla. Digo, ¿pero por qué? Dice, ay, porque él estaba estudiando para crear personajes, modelado 3D, 2D y tal. Y entonces me dice, es que ¿sabes qué pasa, Nira? Es que yo creo en todo eso que tú dices, ¿no? La perspectiva de género, interseccional, la diversidad, todas esas cosas, vale. Pero es que, claro, a mí es que me encanta hacer personajes con los pechos grandes. Y claro, digo, vamos a ver. Digo, mira, tú imagínate que tú vas a montar una tienda aquí en tu ciudad, ¿no?, en tu municipio. Y a ti te gustan las frambuesas de gominolas, te encantan. Y entonces tú montas tu tienda e invitas a tus amistades y cuando llegan tus amistades ven que tú nada más que vendes moras de gominolas y te dicen, pero chico, ¿dónde dejaste los chupachú, los caramelos de sabores, sí. de menta? Porque aquí buen en nuestro ejemplo. pueblo nos gusta de todo. Entonces, tú tienes que entender que el 49% de tus clientas van a ser mujeres, y mujeres diversas, diferentes.
Entonces tú, igual que no le venderías a tu gente en tu pueblo moras de gominola porque es lo que te gusta más a ti, sino que atenderías a esa diversidad, pues cuando tú estás trabajando para una clientela diversa y que además sabes que son 49% mujeres, tú sí puedes hacer un personaje de esas características, pero tiene que ir acompañado de personajes diversos, como diversas son las mujeres que tú ves tras la puerta de este ciclo formativo que estás haciendo. Es vital que tú lo entiendas también como profesional. Qué buen ejemplo. ¿Y qué pasa con la realidad virtual, chat? Leí acerca del 3D. Claro, es un paso más, es una realidad inmersiva donde te pones unas gafas con unos límites de edad que creo que son muy bajos o que es muy fácil saltarlo. Cuéntanos Sí, un poco qué ha pasado con eso. Además sí, leí que había alguien que se había hecho pasar por 13 años. O sea, me pareció, sí. de verdad me dejó el cerebro, me explotó en ese momento que leí eso y me dejó muy preocupada. ¿Nos puedes contar acerca de eso? Sí, bueno, VRChat o VRChat, como lo conocemos, es un entorno inmersivo donde tú puedes entrar pues, con tu avatar, un avatar que generalmente no te representa a ti, es decir, tú intentas que tu avatar no se Ujú. parezca a ti y además utilizas un seudónimo. Nunca, no es habitual que utilices tu nombre real. Ujú. Entonces ahí te relacionas con otras personas, como te puedes relacionar en una red social como Instagram o cualquier Ok. red social al uso, ¿no? Y claro, te relacionas con personas de todo tipo y de todas las edades. En este entorno se puede entrar a partir de los 13 años, pero los Ya. filtros para verificar tu edad no son efectivos. Ujú. Entonces puedes entrar con menos. Y además, incluso con 13 años, te expones a relacionarte con personas adultas y con Sí, me personas adultas parece muy que fuerte no siempre van a tener esa edad. buenas intenciones. Total. Y tenemos que entender algo, y esto es súper importante. Cuando ponemos en manos de una menor, de un menor, unas gafas de realidad virtual, vamos a abrirles un mundo increíble de posibilidades también. Ujú. Cuando juegas a un juego en VR, por ejemplo, es increíble. También hay aplicaciones para meditar, para visitar lugares del mundo. Yo he utilizado VR y me parece fascinante todas las posibilidades, incluso a nivel terapéutico, de simulación de escenarios laborales, es maravilloso. Pero luego también hay riesgos, como en todo, ¿no? Y ahí es importante que entendamos que las gafas tienen unos sensores que capturan el movimiento de nuestras manos, de nuestras piernas, de nuestro cuerpo, de nuestra boca, y que cuando entramos con nuestro avatar que se mueve como nos estamos moviendo en nuestra casa o en nuestra Ujú. oficina o donde estemos y que habla con nuestra voz real. Y cuando estamos viendo a otro avatar, sabemos que los movimientos que está reproduciendo son los movimientos que está teniendo en su entorno offline, es decir, Ujú. fuera de la pantalla. Ujú. Claro, mm, si esos comportamientos son de carácter sexual y estamos frente a un pedófilo, lo que va a reproducir y lo que va a pedir que a su vez reproduzca menor, el menor que está mm, interactuando con él, Ujú. es similar a lo que ocurre en la vida real. Claro. Y la realidad virtual es 100% inmersiva. Es 7 veces más inmersiva que un videojuego, para lo bueno y para lo malo. Magnifica todas las sensaciones y las situaciones en las que nos vamos a ver envueltas. Ujú. Entonces, es súper importante que entendamos que ahí hay que acompañar a menores para que entiendan que al igual que en la vida offline, en la vida online también hay riesgos. Hay posibilidades increíbles para pasarlo bien, para disfrutar, para relacionarnos, como en la vida Ujú. real. Pero luego también hay riesgos y esos riesgos hay que evitarlos. Y yo estoy poniendo el foco en las familias, pero por supuesto pongo la responsabilidad
en la industria de los videojuegos y las tecnologías inmersivas para que establezcan códigos de conducta y desde los estados también una regulación, un marco jurídico, ¿vale? Porque no solamente es acompañar, estamos acompañando cuando el riesgo existe, pero ¿y si evitamos los riesgos? Nos contabas en el libro de, no recuerdo, una investigadora que se hizo pasar por 13 años. Sí. Ella era mayor de edad, pero se hizo pasar por 13 años y vivió situaciones muy fuertes. Sí, Aún efectivamente. sabiendo las demás personas que estaban en la inmersión que era una menor. Sí, ella se hizo pasar por una menor. Decía que entró con la edad mínima, que son 13 años, añadiendo que tenía 13 años, pero que podía haber entrado con 8, porque el Los tipo de filtros, filtros y los sistemas de verificación de la identidad de las personas, de la edad, pues son pobres. Bueno, pobres no, nulos. Ujú. Y que cuando entró lo que vivió fue increíble, increíble. Ella hablaba, lo que ella, de lo que ella hablaba era de la relación con verdaderos depredadores sexuales. Eso es lo que ella comunicaba tras la experiencia en unas declaraciones en su medio de comunicación. Es que los riesgos para los menores, bueno, creo que para cualquier persona que se exponga a un videojuego o a una realidad virtual, los riesgos son muy fuertes, pero se nos ponen los pelos de gallina cuando hablamos de menores, cuando hablamos de la infancia, la máxima vulnerabilidad, donde no hay herramientas, y vemos que hay videojuegos que llevan consigo muchísimos riesgos, donde hemos visto pederastas, donde hay posibilidades de temas de riesgos de trata, de explotación. No sé si viste en las noticias hace, no sé, unos meses o unas semanas, que pararon a un hombre simplemente porque estaba cometiendo una imprudencia de Sí, tráfico, me parece que fue en Madrid, sí. y llevaba ya 2 menores en el vehículo y abrieron el maletero y llevaba pues algo para dormirles, unos chalecos de policía, en fin, que finalmente este hombre había captado a estos menores por medio de un videojuego. Claro. ¿Cuáles son los riesgos? Porque de repente un padre, una madre puede pensar: mi hijo está en su cuarto, está tranquilamente jugando, no hay ningún riesgo, estoy en casa, pero detrás de los videojuegos puede haber una captación muy fuerte, exposición de grooming, que si mandan fotos, o sea, cuéntanos un poco cuáles son los riesgos, qué está pasando. Sí, la Fundación Diaconía Ujú, publicó un informe recientemente en el que hablaba precisamente del grooming ujú, y la captación de menores a través de videojuegos como el FIFA, ujú, el Smash Bros, el Fortnite, o sea, videojuegos que son muy jugados ujú. por menores y en los que pues los pedófilos intervienen pues para captar, ¿no?, menores. A mí me sorprendió, me gustó muchísimo este año. Hice una aproximación en Fuerteventura, en la isla de Fuerteventura, con el Cabildo, sobre la relación de menores con las tecnologías inmersivas y el uso de gafas de realidad virtual. Y pregunté para quién no consideraban adecuado espacios como el VRChat. Entonces la mayoría de 300 menores que encuesté, me decían que no era adecuado para menores. Pero hubo una niña, una chica, porque esto fue en secundaria, que me dijo: no lo considero adecuado para pedófilos y personas con malas intenciones. Y me gustó muchísimo ese comentario, ¿no? Porque era como: yo quiero jugar al FIFA, yo quiero jugar al Fortnite, yo quiero Quiero jugar, tener un espacio libre, ¿no? pero creo que no, que se debería garantizar nuestra seguridad frente Claro. a la pedofilia y a cualquier situación de riesgo. Y esto es algo en lo que deberían estar ya a tope las asociaciones de videojuegos y los estados para garantizar que cualquier persona que tenga una empresa de videojuegos y que tenga habilitada una plataforma online
garantice la seguridad de las personas que están jugando, especialmente de menores y de mujeres. Porque en mi caso, por ejemplo, en espacios virtuales, yo he sido contratada. Yo siempre digo, doy clases presenciales, online y en el metaverso, o lo que llamamos Internet en 3D, ¿no? En 3 dimensiones. Y claro, yo me he visto dando una conferencia en un auditorio recreado digitalmente, con avatares que son personas que están en diferentes países escuchándome, que han entrado, como cuando vamos a entrar a una videollamada en Zoom o en Google Meet y pulsamos un enlace, entramos y escuchamos una clase. Pues igual, han entrado con un enlace, pero con sus gafas, con sus avatares, y están escuchando mi ponencia. Y yo estoy cobrando por ello, es decir, que yo estoy trabajando dentro de ese contexto como podría trabajar en un contexto offline. Pues si yo estoy trabajando y hay un señor con una orden de alejamiento con respecto a mí y entra y me insulta y me impide finalmente trabajar y finalizar ese contrato, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que no estamos entendiendo que el medio es virtual, pero el daño es real, y mucho más si se trata de tecnologías inmersivas. De videojuegos, por supuesto, pero cuando hablamos de tecnologías inmersivas, debemos tener mucho más cuidado y atención a la hora de evaluar esa dimensión psicológica para la persona que está sufriendo esa situación, para la mujer que lo está viviendo, y luego también las implicaciones que todo este tipo de actos dentro del metaverso, de Internet en 3 dimensiones, deberían tener a nivel jurídico. Todo esto es lo que debemos evaluar, porque no solamente se trabaja dando una conferencia en un entorno como este, sino también, por ejemplo, en un concierto con más personas. Tú estás con tu avatar, estás como si estuvieras ahí, y de repente viene una persona con su voz real y te habla con un lenguaje soez, te dice, acosa, te toca. Pensemos que ya tenemos los trajes hápticos. Total, es como estar viviéndolo Claro, y todo eso es lo que en no la vida estamos real. evaluando. Claro. ¿Y cuál es la relación que existe, Nira, entre la industria pornográfica y el videojuego? Bien, bueno, todos los años Pornhub hace un balance, una serie de estadísticas del consumo en su plataforma. Y son unas estadísticas muy cínicas porque son estadísticas que entienden que las personas que entran en esta plataforma son personas mayores de edad, personas de más de 18 años y nunca menores. Pero sabemos perfectamente que los filtros que se utilizan son nulos y que perfectamente se pueden colar muchísimos menores. Entonces, es curioso ver cómo en estas estadísticas pues hablan de los personajes de videojuegos llevados al porno más buscados. O sea, los videojuegos llevados al porno. Eso es alucinante. Claro, llevados al porno y hablan de qué videojuegos son los más buscados. Y resulta que los videojuegos más buscados son videojuegos PEGI 7, a partir de 7 años, y PEGI 12, como por ejemplo Pokémon, Fortnite. Entonces, claro, cuando empiezas a ver cuáles son no solamente los videojuegos, sino los personajes de videojuegos más buscados, te das cuenta que, curiosamente, aparte de que son videojuegos jugados mayoritariamente por menores, te das cuenta de que esos personajes, cuando los observas en el marco de esos videojuegos, son hipersexualizados, cosificados y pornificados, con vestimentas. O sea, que conllevan una búsqueda del consumo de porno. Bueno, de hecho, videojuegos de Rockstar, por ejemplo, el Redemption, es un videojuego ambientado en el lejano oeste, y el día que se lanzó aumentaron las búsquedas no solamente de personajes relacionados con el juego, del propio juego llevado al porno, sino también de porno relacionado con el lejano oeste. Y estamos hablando de un aumento del 800%. Estamos hablando de unas consecuencias muy fuertes.
Pero es que además, si a alguien le queda alguna duda de que cuando se pornifica a los personajes de videojuegos aumentan las búsquedas, hay un caso muy concreto que es el caso del personaje Tracer en Overwatch, que también es un videojuego muy jugado por jóvenes. Resulta que la empresa, Activision Blizzard, publica una imagen, una pose de Tracer de espaldas y como muy sexualizada, mostrando sus glúteos, además con el pantalón muy ceñido y tal. Vale. La comunidad gamer se rebotó muchísimo porque no le gustó nada esa sexualización de un personaje del juego, ¿no? Y entonces lo retiraron. Pero ese día aumentó en Pornhub la búsqueda del personaje en un 800 también por cien. Y no solamente están los videojuegos llevados al porno, sino los porn games, que son videojuegos porno, donde ya no eres tú quien visualiza la película, sino quien toma parte de la misma. Eso me imagino que las consecuencias psicológicas tienen que ser muy fuertes. También escuché que la industria pornográfica patrocina incluso a jugadores ya en sport y demás. O sea, está muy absolutamente relacionado, ¿no? La industria del porno con el videojuego. Es que está en todas partes. La industria pornográfica de verdad está haciendo un daño terrible en nuestra sociedad. ¿Y qué consejos nos darías a los padres, madres, jóvenes, así como de últimas, tipo, déjanos ahí unos consejos que podamos ahí memorizar y aplicar? Bueno, pues mira, yo consejos que podría dar serían, el primero, plantearnos antes de cuál sería la edad adecuada para Ujú. que un menor o una menor juegue, sería en qué momento tú, como familia de ese menor, de esa menor, estás dispuesta a acompañar, ¿no? A establecer ese canal de comunicación que te va a permitir conocer cualquier riesgo que sufra Ujú. en el transcurso de esas partidas o en la inmersión en esos contextos inmersivos con realidad virtual, ¿no? Esto sería muy importante, plantearte cuándo estás dispuesta o dispuesto a acompañar. Ujú. Luego, también no pensar, quitarnos esa idea de que si no eres gamer, si no eres jugadora o jugador, como familiar de menores que juegan a videojuegos, no puedes, digamos, controlar o supervisar a qué están jugando o comunicarte Ujú. y hablar sobre videojuegos, ¿no? Y esto no es así. Mira, a mí me encanta comprar productos tecnológicos, ¿no? Y cuando voy a comprar un producto tecnológico, yo hago comparativas. O sea, yo busco en internet sin enterarme de qué va la historia, pero yo busco Ujú. comparativas, características, componentes, y luego tomo opiniones de otras personas que lo han comprado, vídeos. O sea, hago una labor de investigación que, vamos, que no te puedes imaginar. Lo mismo hacemos cuando vamos a buscar una especialista para una patología concreta, ¿no? Buscamos opiniones, Claro. un cosmético, lo que sea. Ujú. Entonces, cuando vamos a comprar un videojuego, también tenemos que buscar en internet opiniones a través de revistas especializadas, a través de expertas y expertos, que en este caso como yo, que te pueden Claro. hablar de qué cuestiones debes valorar en determinados títulos. Y luego también ver gameplays, que es el videojuego jugado, porque eso también te va a dar unas pistas de qué va la cosa. Las etiquetas PEGI. Ujú. Las etiquetas PEGI no nos hablan del nivel de complejidad, nos hablan del nivel de adecuación. Y ahí nos está indicando ya no solamente las etiquetas nos hablan de la edad, sino que los descriptores nos hablan específicamente, nos describen, como su mismo nombre indica, qué es lo que vamos a encontrar. Si escenas de carácter sexual, lenguaje soez, terror, juego online, juego con otras personas, juegos de azar, todo eso nos lo va a indicar. Entonces, tenemos un montón de fórmulas para poder decidir si ese es el mejor videojuego o no. Siempre primando nuestro criterio. Porque La Bella y la Bestia está en las bibliotecas públicas y es para público infantil, pero es machista. Ujú. Entonces hay videojuegos que pueden ser PEGI 3, pero son machistas. Y eso muchas veces no se nos indica. Ya. Entonces esto es importante. Luego, trabajar en el aula sobre estas cuestiones. Y por supuesto, trabajar con la industria Ujú. para que entiendan que esto no es para hoy, esto es para ayer. O quizás Ya. nunca debería haber ocurrido. Ya.
Pues muchísimas gracias, Nira. La verdad es que es un lujo escucharte. Nos quedamos con estas recomendaciones que yo voy a aplicar absolutamente todas. Y nada, seguimos adelante y os dejo con nuestro lema, luchamos vida a vida.